Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Estos son esos tiempos que en el libro de los Hechos nos habla. Muchas señales, derramamiento del Espíritu Santo. Son los mejores tiempos hablando espiritualmente. Ciertamente, este es el mejor tiempo en el cual podríamos haber vivido. Realmente, a veces me he preguntado, ¿sería mejor haber vivido en los tiempos cuando Jesús estaba en la tierra? Es difícil responder, ¿verdad? Es difícil responder con un sí, qué bueno sería, pero quizás tú y yo hubiéramos sido aquellos que lo negaran. Quizás tú y yo habríamos sido aquellos que lo rechazaran. Por eso, ahora en mi corazón creo que estos son los mejores tiempos. Y a nosotros tan solo nos toca realmente permitir que el Señor nos hable, nos enseñe, nos exhorte, nos guíe, para que todos podamos ser partícipes de su gloria. Bueno, mis amados, buenas noches. Y hoy es un día hermoso en el cual tengo una vez más el privilegio de poder compartir la palabra. Y bueno, sin más por compartir, pues vamos a aprenderles la escritura. Y vamos a hacer una oración y después de orar, pues vamos a entrar en materia. Así que oremos juntos. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Y hoy te ruego, Señor, que tú traigas tu paz, traigas la manifestación de tu nombre, traigas tu gloria, Señor, y seas tú mismo rodeándonos por delante y por detrás. Háblanos, Señor. Usa mi vida para compartir tu palabra. Usa mi alma, Señor. Usa mi espíritu, Señor, para que sea ese depósito. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, obra entre nosotros, Señor. Padre, que esta palabra sea como aguijones en los costados, Señor. Háblanos, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como habrás podido haber visto en tu pantalla, el mensaje de esta tarde es: ¿quién te sostiene en tus tropiezos? Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo te pido que me acompañes al primer libro de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 6, y vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Escritura, primera de Pedro 2, capítulo 6, dice: como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¡Aleluya! Mis amados, la confianza en nuestro Señor, en la roca eterna, en la roca perfecta, se muestra cuando nosotros estamos dispuestos, hemos decidido oír lo que Él dice y hacer lo que Él dice. Es decir, nuestra confianza se refleja a través de nuestra obediencia. En este versículo yo puedo ver tras bambalinas
que el Padre nos está hablando del reino de los cielos en este versículo. Cuando Él nos habla de la piedra principal, en el libro de Lucas capítulo 20, verso 17, nos lo muestra como la piedra del ángulo. En el libro de Pedro nos muestra a nosotros como piedras vivas, piedras que tienen que recargarse en la piedra angular para poder avivar un fuego, para poder levantar un altar de adoración al Señor. De hecho, Jesús mismo, cuando estaba entre los discípulos, cuando estaba entre los judíos, Jesús les dijo, el reino está entre vosotros. Jesús es el reino. Y quiero mostrarte algo muy interesante en el libro de Lucas capítulo 20, vamos, en el versículo 17. Lucas 20, 17 dice, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Yo hoy quiero enfocar mi mensaje en estas dos palabras, quebrantamiento y desmenuzar. Quiero hablarte un poco acerca del regalo del quebrantamiento y un poco acerca de las consecuencias de ser desmenuzado. Cuando Jesús nos muestra esto, nos está dando el reflejo de que Él le hablaba a un auditorio donde había gente que eran los fariseos, gente que eran políticos, gente que eran maestros de la ley. Y les está diciendo, ustedes me han descartado a mí como la piedra del ángulo. Y el resultado de esto fue lo que la misma escritura dice, que esos hombres no entraban al reino ni dejaban entrar a nadie. Por eso a nosotros nos toca, mis amados, recargarnos en la piedra angular, para que recargados en el Señor, o como lo dice la Escritura, colocados en Él, reposados en Él, o caídos en Él, podamos recibir el regalo del quebrantamiento. El quebrantamiento es lo que destruye tu yo, tu deseo personal, el deleite de tu carne. El quebrantamiento es lo que destruye todo lo que te distrae del Señor. Y quiero mostrártelo de una manera sencilla. El quebrantamiento, y esto se van a familiarizar las mujeres que ya son madres, el quebrantamiento es el acto de abrir matriz. Es decir, rasgar algo para dar a luz algo nuevo. Es decir, por lo tanto, hacer nacer en el hombre el Espíritu de Dios. Esto nos lleva a visualizar que cuando es rasgado, cuando es quebrantado el entendimiento del hombre, automáticamente la luz del Señor alumbra nuestra tiniebla. En otra parte de la Escritura nos habla de que todos los hombres nacemos en el mundo. Ninguno nace en el reino. Todos nacemos en el mundo y hasta que es rasgado nuestro entendimiento, la luz del Señor nos alumbra. Pero esto solo sucede en aquellos que voluntariamente han soltado todas las cosas para venir y caer en el Señor, para venir y confiar en el Señor. Y esto que te estoy hablando le pasó justamente a todos los apóstoles, a todos los profetas, a todos los siervos. Y yo encuentro un patrón en los diferentes hombres de Dios. Al inicio no entendían mucho, pero el final de cada uno de ellos fue de gran bendición. Podemos ver a David, a Job, a Jacob, a José, a Noé. Al inicio fue una vida dura, un quebrantamiento fuerte,
pruebas muy álgidas, pero el final fue fantástico. Pero pasa lo contrario cuando una persona no cae sobre el Señor, sino que el Señor cae sobre de él y es desmenuzado. Y quiero explicarte lo que es ser desmenuzado. Literalmente es ser aplastado completamente para doblegarte. Aplastado completamente para doblegarte. Y hay muchos ejemplos en la Escritura que puedo mencionar y te voy a dar dos de ellos que apuntan al pueblo de Israel. El primero es cuando Israel no dejaba de pecar en contra del Señor. Y el otro está alineado y es cuando el Señor nos muestra que el pueblo de Israel se había olvidado de él. ¿Y qué hizo el Señor? Los desmenuzó. La Escritura nos dice que el pueblo de Israel fue entregado a la espada, al desierto, a la hambruna y a la enfermedad. No con el propósito de que se perdieran, sino con el propósito de que volvieran al Señor. Algo que a mí me abrió el entendimiento es que desmenuzar es como si tú y yo tomáramos un bieldo y lo metiéramos en el trigo y lo lanzáramos al aire. Un bieldo es como esos tenedores gigantes que usan los granjeros y lo lanzáramos al aire para que todo lo que es lanzado al momento de desplomarse caiga por su propio peso y sea limpiado. Pero en el caso de los hombres es lo mismo. El Señor nos desploma bajo el propio peso de nuestro pecado, bajo el propio peso de nuestra maldad. En el libro de Amós, capítulo 9, verso 9, nos lo explica. Vamos a la Escritura. Amós 9:9 dice: pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones, como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, Amós 9:9 también, daré la orden y el pueblo de Israel será dispersado por todo el mundo. Será como cuando se zarandea la harina. La buena pasa, pero la mala se queda en el colador. Quiero mostrártelo un poquito más explicado. En la antigüedad, el trigo cuando era lanzado al aire, era lanzado con basura, era lanzado con polvo y era lanzado el trigo. Y las tres cosas se separaban. Y entonces el granjero podía tomar del piso el trigo, que era lo que buscaba ese fruto, y podía quitar con mayor facilidad la paja, podía quitar con mayor facilidad el polvo. ¿A qué voy con esto? Eso es lo que a muchos de nosotros nos sucede. Es decir, cuando una persona es zarandeada por el Señor, de repente se encuentra solo. Quedan solos. La gente, los que eran sus amigos ahora ya no están. La gente del mundo con la que socializaban se han marchado. Y esto sucede porque al momento de que el Señor está trayendo quebrantamiento, los lanza al aire y separa el polvo y separa al trigo. Y tú eres ese trigo. Y lo que hace el Señor es quitar la cizaña que no te permite crecer espiritualmente. Si nosotros vemos en la misma Escritura, en el libro de Lucas capítulo 20, cuando nos está hablando el Señor acerca de ser quebrantados o desmenuzados, el Señor nos habla de una parábola. Y esta parábola me llamó mucho la atención. Es la parábola de la viña. Y nos muestra lo siguiente, en la parábola, cuando el Señor viene, llamémosle así, a cobrarle a aquellos
que estaban encargados de la viña, encuentro algo muy interesante. El Señor no vino a cobrar la renta, sino que vino a pedir fruto. Y algo el Señor me hablaba. Aun para el Señor el que seamos desmenuzados o quebrantados, en ambos casos el Señor espera fruto. Vuelvo a repetírtelo. El que seas quebrantado o desmenuzado, el Señor te pide fruto. Y quiero mostrártelo ahí en Lucas capítulo 20, verso 10. Dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Date cuenta, del fruto, no dice la renta de la viña. Del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Si nosotros observamos esto aplicándolo a alguna persona, alguien que esté esperando un fruto, yo encuentro a Moisés. Moisés era un siervo del Señor, el cual por más de 40 años estaba esperando un fruto de la congregación que él pastoreaba. Pero ¿qué fue lo que pasó? Estando en medio del quebrantamiento, en medio de ser desmenuzados, en medio del momento del desierto, el pueblo de Israel no dio fruto. Vamos de acuerdo. Moisés, yo encuentro en la escritura que él expresó su dolor al Señor. Moisés le dice al Señor, mi espíritu está irritado a causa de que no había fruto. Al contrario, había un gran reclamo de parte del pueblo. El pueblo decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien allá, ya teníamos pepinos, cebollas, ajos, había tumbas donde podíamos morir, etc. El pueblo no quería el quebrantamiento y tampoco quería darle fruto al Señor. Mis amados, nosotros que ahora estamos en Cristo, somos quebrantados. Nosotros ya no vamos a ser desmenuzados a menos que seamos tercos. Y ahorita vamos a ir para allá. Nosotros somos quebrantados, es muy diferente. Quebrantados por amor. Quebrantados a causa de su gracia. El Señor permite muchas veces el sufrimiento en nuestra vida para cambiar nuestra mentalidad. Pero sobre todo para que traigamos mucho fruto. Desafortunadamente, mis amados, muchos aún tienen la mentalidad como aquellos de la viña. Es decir, si nosotros analizamos aquellos obreros que atendían la viña del Señor, yo encuentro muchas características en ellos. Esa gente tenía bendición, tenía respaldo, tenía familia, tenía seguridad, tenía sanidad. Tenían todo. Estaban protegidos por el dueño de la viña, en este caso por el Señor. Se puede decir que era gente que estaba en la iglesia participando de la bendición del Señor, pero esa gente no estaba dispuesta a darle fruto al Señor. De hecho, yo encuentro en esta parábola que justo los que estaban siendo más bendecidos eran los que despreciaban al Hijo del Señor. Eran aquellos que querían deshacerse y aún mataron al Hijo de Dios. Qué impresionante. Claro es que estos hombres, de acuerdo a la Escritura, van al crujir de dientes, ¿verdad? Si nosotros volvemos un poco a lo que veíamos en el libro de Pedro y vemos que él es acerca de la piedra angular, podemos ver algo. Hay muchos de nosotros que sí desean estar sobre la piedra angular, sí desean estar en el reino de los cielos, sí desean tener la luz del Señor, pero no están dispuestos a honrar, a dar fruto al Rey del reino de los cielos. Yo tengo una pregunta, mi hermano. ¿Tú estás dispuesto a dar fruto? ¿Tú estás dispuesto a honrar al Señor? Porque aquellos que están dispuestos
aquellos que se determinan a abandonarse en su Señor, ellos reciben el regalo del quebrantamiento. Y quiero mostrarte uno de los propósitos del quebrantamiento. Vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 39. Y te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, y dice la Escritura. Entonces Jesús dijo: he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean. Ahí está la clave. Y para que los que ven se queden ciegos. Yo encuentro algo aquí. El Señor, de manera singular, aparta a aquellos que no desean nada de Dios, para que se mantengan ciegos, para que se mantengan sin dar fruto, para que se mantengan alejados y sean entregados al crujir de dientes. Pero también hay otro grupo que por amor el Señor los toma y les regala no solo la salvación, sino el regalo del quebrantamiento. Me podrás preguntar: oye, ¿por qué le hablas ¿por qué me dices que el quebrantamiento es un regalo? Te lo voy a poner muy fácil. Una persona sin quebrantamiento jamás conocerá el amor de Dios. Una persona sin quebrantamiento permanecerá lejos de Dios. Una persona sin quebrantamiento suele ser él mismo su Dios. El quebrantamiento es uno de los mejores regalos que el Señor nos da. De hecho, yo encuentro que por medio del quebrantamiento el Señor no solo busca revelarnos que Él es nuestro sostén en medio del tropiezo, sino que el Señor busca alumbrarnos y darnos vista espiritual. Quiero que observemos esto. Esto no le sucede a todos, solo a aquellos que oyen y ponen por obra su palabra y desean conocerle. Pero mis amados, así como el Señor promete traer bendición a los que le escuchan, también trae consecuencias muy fuertes al incrédulo. Y quiero hablarte ahora de unas consecuencias. Imagínate que tú estás haciendo algo incorrecto y que te tropieces o te topes cara a cara con el Señor. ¡Qué terror! Dice la Escritura que hay de aquel que se mete con el Señor, ¿verdad? Él es fuego consumidor. Ciertamente es amor, pero es fuego consumidor. Por otra parte, mis amados, si nosotros estamos cayendo en tropiezo, en quebranto, en momentos de dificultad, cuando estamos cayendo, clamamos a Él, Él nos levanta. Por eso le puse a este mensaje: ¿quién te sostiene en tu tropiezo? Porque cuando tú eres levantado por el Señor, es la mejor experiencia que puedes tener. Es decir, pasar por la experiencia del quebrantamiento provoca en nosotros que deseemos oír y obedecer al Señor. No todos lo practicamos, no todos lo anhelamos porque es algo duro, pero en el proceso lo que más deseas es estar del Señor y escuchar lo que viene de Él. Quiero mostrarte algo muy interesante, porque la palabra oír, como ya lo hemos platicado en otro tiempo, viene de una palabra hebrea que se escribe Shema. Y el oír no es otra cosa que escuchar algo y ponerlo por obra. Es decir, estar dispuesto a obedecer. Y mira lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 1, verso 19. Y te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra, Isaías capítulo 1, verso 19. Si ustedes están dispuestos a obedecerme,
entonces disfrutarán las riquezas del país. Pero si se resisten y se rebelan contra mí, morirán a manos de sus enemigos. Mira qué impresionante quebrantamiento contra ser desmenuzados. Y continúa, eso es lo que yo el Señor he dicho con mi propia boca. Quiero que observemos algo. Las cosas en el Señor son muy serias. No se trata de que hoy estoy muy bien y estoy pasándolas bien con el Señor, hoy lo obedezco y mañana me aparto y hago lo que mejor me parece. No, mi amado, no, mi amada. Imagínate que el Señor se comportara como nosotros nos llegamos a comportar. Todos ya habríamos sido ya destruidos. Pero por el contrario, el Señor nunca cambia de opinión. Gracias a la Escritura sabemos que en Él no hay cambio ni sombra de variación. El Señor sigue opinando lo mejor de nosotros. Él nos sigue sosteniendo a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros horrores también, de nuestros tropiezos. Sin embargo, somos tan torpes que pensamos que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y quiero recordarte algo, los esfuerzos del hombre son inútiles. Por eso la única solución es el quebrantamiento. Porque por medio del quebrantamiento nuestro oído es abierto. Y la consecuencia de que el oído sea abierto viene la obediencia. Y quiero mostrártelo de otra manera. Una persona que su oído le es abierto nos habla de alguien que aprendió a escuchar. Y alguien que aprendió a escuchar se le toma como una persona con entendimiento. Escuchar es ir más allá de percibir algo con el oído, sino es aprender a juzgar, aprender a degustar, aprender a asimilar lo que Dios nos habla. No solamente entra por aquí y sale por acá, no. Tengo que disfrutar lo que Dios me está hablando a través de un mensaje, a través de la palabra, a través de un consejo. Eso es entendimiento. Amén. Por otra parte, muchos de nosotros, lamentablemente, nuestro corazón está engrosado. Muchos de nosotros somos aún muy tercos en nuestro carácter. Y entonces, en vez de oír al Señor, huimos de Él. Y entonces, como consecuencia, viene el ser desmenuzados. Mira lo que dice la Escritura. Vamos ahí mismo en el libro del profeta Isaías, al capítulo 30. Isaías 30, versículo 6. Y te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. En la Escritura dice: esta es una profecía acerca de los animales del Negev. Cargan su riqueza en burros y sus tesoros en los lomos de los camellos. Ojo, por una tierra peligrosa y difícil. Es decir, observa, están llevando todas sus cosas a una tierra peligrosa y difícil. Y agrega la Escritura: esa tierra está llena de leonas y leones rugientes, de víboras y serpientes voladoras. Los llevan a un pueblo que no les podrá ayudar. Egipto no sirve. La ayuda que brinda no es nada. Yo le llamo monstruo inútil. Mira qué calificación le da el Señor al mundo, o a Egipto en este caso. Y quiero mostrarte algo. Una persona que huye del trato del Señor, que huye de la búsqueda de Dios por el hombre, automáticamente se refugia en Egipto. Mi amado en el Señor, no confíes en Egipto. No confíes en el mundo. Es claro, muy claro. Una
una persona que está buscando irse al mundo o volver con las amistades del mundo o volver a disfrutar aquellos deleites en el mundo, automáticamente me habla que está despreciando el trato de bendición de parte de Dios. Y su corazón, su carne, anhela la falsedad del mundo. Y quiero poner algo en tu corazón. No quiero ofenderte, pero sí quiero poner algo en tu corazón. Si aún tú tienes amistades en el mundo, si tú enumeras mayor número de personas que tratas con la gente del mundo y en ellos confías, quiero decirte algo. Estás conservando yugos de destrucción en tu cuello. Apártate de eso. ¿Por qué? Porque quizás tú albergas la esperanza. Bueno, es que estas amistades del mundo, yo quiero que vengan a Cristo. Tengo una noticia. Si tú les has predicado, si tú les has dado testimonio y no han venido al Señor, ya no insistas. Ya no insistas. Tan solo ora por ellos y que ellos estén en su lugar. Ya sembraste la semilla. Ahora deja que el Señor actúe, porque si tienes ligaduras o ataduras con el mundo, hay yugos de destrucción en tu cuello. Esposas, llamémosle así, ataduras a tus muñecas, las cuales no te permiten tomar la bendición del Señor. Pero esto yo te lo digo muy suave. La palabra nos lo describe muy duro. Egipto es una tierra peligrosa y difícil. El mundo y la gente del mundo es peligrosa y difícil. Cuidado. Hay una realidad. Cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor enternece nuestro corazón. Porque comenzamos a tener comunión los hermanos y vemos que son gente diferente. Pensamos que todos van a ser como la gente de la congregación. No. El mundo es destructivo y perverso. No confíes en el mundo. No busques colocar tu fuerza, tu entendimiento, tu amistad con el mundo. La misma escritura nos dice que el que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y quiero describirte 2 o 3 características de Isaías 30. Ahí nos dice que Egipto está llena de leones y leonas rugientes. ¿Y qué otra mejor referencia nos da la escritura cuando dice que Satanás anda como león rugiente? Es decir, Egipto, el mundo, va a traer personas influenciadas por Satanás para destruir tu vida espiritual, para destruir tu sexualidad, para destruir la bendición que el Señor ya ha puesto en tus manos. Va a buscar Satanás hacerte caer y el resultado no te va a agradar. Al momento de que vi que eran leones y leonas, me llamó mucho la atención y fui a buscar algunas características de los ataques de los leones. Los leones, mis amados, lo primero que observo es la fuerza desmedida en su ataque. Y nunca va a atacar de la misma manera porque crean mañas, crean estrategias a fin de dominar a su presa. Así es Satanás con el hombre. Los leones tienen el hábito de esconderse y de repente, ¡faz!, atacar. Es difícil predecir el ataque de un león, pero el ataque de un león siempre será destructivo. ¿A qué voy con esto? Si lo aplicamos a nuestra vida, Satanás es traicionero, destructivo, ataca inesperadamente, porque ese es el carácter del mundo. Si tú analizas esto en comparación con la gente que te rodea en el mundo, ahí están sus cualidades. Pero también agrega que en Egipto hay víboras y serpientes voladoras.
Y si nosotros observamos esto, la primera mención de una víbora, o más bien de una serpiente, es en el libro de Génesis. Y la Escritura nos muestra que la serpiente se arrastraría y comería polvo. Y en otra parte de la Escritura, y mismo en Génesis, nos dice que tú y yo fuimos creados de la tierra. Somos polvo. La serpiente come polvo. Satanás devora al hombre. Y si nosotros analizamos los ataques de las serpientes son astutas, engañosas. Sus ataques son repentinos, son venenosas. Me fui a buscar lo que significaba la palabra víbora. Y viene del hebreo serapim, con M. Y me llamó la atención porque serapim describe no un animal, sino a un espíritu que ataca como fuego. Imagínate, hierve tu vida de una manera destructiva, de una manera totalmente desmedida. Sin embargo, cuando un hombre o una mujer confía en las cosas del mundo, automáticamente el Señor lo va a desmenuzar. El Señor va a permitir la caída, porque aquel que confía en el mundo o en la gente del mundo, una de sus consecuencias va a ser que será abrumado en su propio carácter. Va a ser incomodado, inquietado en su propia vida. Mis amados, Egipto, el mundo, de nada nos va a ayudar. Por eso la palabra nos muestra que es un monstruo inútil. No te engañes. El único que nos puede ayudar es Jesucristo. Por eso el Padre lo colocó a Él como la piedra del ángulo, como la piedra principal, para ayudarnos, para sostenernos, para libertarnos. Si no, el Padre hubiera colocado alguna otra cosa para poder fijar en Él nuestro equilibrio. Jesucristo es todo para nosotros, pero yo encuentro algo. Estamos tan acostumbrados de hacer todo a nuestra manera, en nuestro tiempo, pero la realidad es que Dios no trabaja así. El Señor está esperando bendecirte a manos llenas de manera sobrenatural, pero yo encuentro que muchos de nosotros le decimos al Señor, toma esto de mí, pero este pequeño tema no. Toma mi familia, pero no mis finanzas. Toma mi salud, pero no mis proyectos. Toma mis amistades, me aparto de mis amistades, pero no te metas con mi escuela. Y la realidad es que el Señor está esperando que le entreguemos todo. Y cuando nosotros no le entregamos todo, entramos como en una negociación. Y recuerdo a Moisés hablando con Faraón. Faraón le dice a Moisés, van a ir a adorar al desierto, pero solo se pueden ir los hombres. Solo se pueden ir con una porción de la gente. No pueden ir ni las mujeres, no pueden ir ni las bestias, ni las vacas, ni el oro. Nada de eso. Solo los hombres. ¿A qué voy? Nosotros no podemos negociar con Satanás. O le damos todo al Señor, o estaremos confiando en un monstruo inútil que es el mundo. Por eso quiero mostrarte algo que dice ahí mismo en Isaías capítulo 30, verso 15. Isaías 30, verso 15. Y te lo leo de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice la Escritura, por eso el Señor Dios, el Santo de Israel, dice, regresen, cálmense y permanezcan seguros, quédense tranquilos, confíen y serán fortalecidos. Si vemos esta palabra,
después de que el Señor nos zarandea diciendo, no confíes en el mundo, confía en la roca, que la roca te puede quebrantar, transformar tu entendimiento. Ahora nos dice el Señor, por eso yo te llamo de manera continua a mi presencia. Por eso yo toco a tu puerta cada día para que cenemos juntos. Por eso busco llamar tu atención a través del dolor, del sufrimiento, de las malas noticias también, para que vengas y te rindas a mí, dice el Señor. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros, a pesar de las señales, llamémosle así, no lo hacemos. Y quiero mostrártelo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones erróneas a causa de que Dios no hizo lo que nosotros queríamos? Te la cambio entonces. ¿Cuántas personas has visto que se han casado con la persona incorrecta a causa de que no esperaron, de que no confiaron en que el Señor hiciera la obra? ¿O cuántos más han perdido su sostén económico porque entraron en un negocio, les brillaron los ojos a causa del dinero, pero todo de repente se vino abajo? Mis amados, el Señor siempre nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Y hoy nos está diciendo que Egipto no te seduzca. No te dejes guiar por tu propio entendimiento. Las cosas no te van a salir, sino que hoy acércate, recárgate en la piedra angular para que puedas recibir el regalo del quebrantamiento. Una persona que es quebrantada aprende a oír y a obedecer. Date cuenta de algo. Cuando tomamos decisiones fuera del Señor, la consecuencia es que viene un gran agotamiento espiritual. Y como consecuencia sentimos culpa, nos sentimos solos. Por eso el Señor nos está diciendo, vuélvete a mí. Mira lo que dice en Isaías capítulo 30, verso 18. Por lo tanto, el Señor espera para apiadarse de ustedes. Se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios justo. Y aquí viene una clave. Afortunados todos los que esperan en Él. Los que esperan en Él. Lo repito, los que esperan en Él. No se adelantan, los que esperan en Él. Los que prefieren ser quebrantados a ser desmenuzados. Los que prefieren el consejo del Señor a seguir su propio deseo. ¿Qué es esto? Y con esto quiero terminar el mensaje. Este tiempo yo veo un plan debajo del plan. El Señor en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de sitio, a muchos de nosotros nos ha obligado a ser pacientes. Nos ha obligado a entrar en armonía con Él y también con nuestras familias. Y hemos ido aprendiendo a la fuerza a esperar. Esperar que esta cuarentena se acabe, esperar que el Señor trate conmigo, esperar, esperar y esperar. Y en este versículo nos dice, afortunados, bendecidos, bienaventurados los que esperan en el Señor. Y los que esperan en el Señor no solo tendrán nuevas fuerzas, como lo dice también el libro de Isaías, sino que recibirán una gran cantidad de recompensas. El ser pacientes, mis amados, está dando un grito al mundo espiritual de que estamos construyendo sobre la roca y no sobre la arena. Y el Señor me hacía entender algo. Una persona que está construyendo sobre la roca, es decir, que está esperando ser desmenuzada, ser sostenido sobre la roca, es aquel que ha aprendido a oír y a obedecer. Mi amado, ¿qué haces con las palabras que recibes de parte de Dios? Es tiempo de aprender a obedecerlas, de llevarlas a la práctica.
Y con esto quiero terminar. Una de las más hermosas recompensas después de nuestra perfecta y asombrosa salvación es algo que dice el profeta Isaías en el capítulo 30, verso 21. Dice, Isaías 30, 21, cuando te desvíes a la izquierda o a la derecha, oirás una voz detrás de ti diciéndote, por ahí es el camino, sigue por él. Imagínate qué impresionante. Es como cuando vas en el auto y de repente el GPS te dice, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda. Es lo mismo, es un GPS espiritual que viene a aquellos que están en quebrantamiento. Así que esta noche me gustaría que oráramos. No le tengamos temor al quebrantamiento, es un regalo. Oír y obedecer, porque entonces será el Señor el que nos sostenga en medio del tropiezo. Padre bueno, esta noche queremos decirte, Padre, quebrántanos, quebranta nuestro yo, quebranta nuestra carne, quebranta nuestro entendimiento. Hoy queremos aprender, Señor, a construir sobre la roca que es Cristo. Que todo lo que hagamos sea, Padre, conforme a ti y no conforme a nosotros. Hoy nos abandonamos en tu perfecto amor rogándote, haz en nosotros tu perfecta voluntad. Hoy, Padre, nos volvemos a ti y te pedimos, perdona, Señor, que hemos sido tercos, que hemos tenido un corazón engrosado. Por favor, Señor, perdona nuestra maldad. Guíanos a un total arrepentimiento y enséñanos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, hermano. Bueno, pues es un gusto en verdad que hayas permanecido hasta el final de la transmisión y vamos a dar paso a que podamos honrar juntos al Señor. Así que vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, por las dádivas que cada uno está colocando en su sobre. Así que vamos a orar. Padre bueno, y entregamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por favor, Padre, reprende a tú mismo al devorador, Señor. Hoy tan solo traemos delante de ti la honra debida a tu nombre. Y te decimos, Padre, delante de una nube de testigos, esto es tuyo, te pertenece a ti y estamos en espera de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado, mi amada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches, nos vemos mañana, mi hermano. Buenas noches.